esta película también tiene una visión como muy humana. Es absolutamente humana, el punto de vista está siempre anclado en la experiencia humana. ¿Por qué no quisieron, por ejemplo, tocar temas más políticos, por ejemplo? Sí, hay temas políticos tocados, están esbozados en la película, claramente el transcurso de los hechos está explícito en la película, la desinformación que ocurrió, eso lo estamos viendo hoy día. Ayer estaba ocurriendo el juicio de la negligencia de algunos, en el fondo, instituciones que no funcionaron y autoridades que tampoco tomaron las decisiones correctas, pero a la película no juzga esas decisiones. Ya. La película muestra una realidad que fue evidente, tal cual ocurrió, pero a la película lo que le interesa después es cómo los seres humanos responden frente a esa encrucijada y cómo los seres humanos, o sea, que es una reflexión, puestos en esa circunstancia, se enfrentan a sí mismos y se enfrentan a otros seres humanos para tener una experiencia de vida que es reveladora. Porque hay gente que la película no lo alcanza a tocar porque está contada en 2 días, un día antes del terremoto y un día después, pero después hubo saqueo, que eso sí está en la película, pero después hubo toque de queda. El toque de queda, representa lo peor de la historia política de nuestro país y para mí es importante tocarlo, que era volver a los milicos, volver a la dictadura, volver a toda esa etapa que era una mierda, pero este estado en el fondo de anarquía que provoca el terremoto también es un gesto político. Ahí hay personajes que finalmente no son autoridades, pero sí son personajes que están representando autoridades semióticamente y con el lenguaje que desarrolla la película. Ahí hay arquetipos de personalidades de chilenos que toman las decisiones de un país. Hay arquetipos de personas que tienen una forma de concebir el ser empresario, por ejemplo, ¿cachai? Como el dealer en este caso, que es vender barato y comprar caro, dice. Claro. O sea, comprar barato y vender caro. Es una idiosincrasia chilena que se va revelando en cada uno de los personajes, que es pura arquitectura que está construida, que constituye un discurso político, evidentemente. Ahí hay un mensaje explícito. La solidaridad que algunos personajes manifiestan y otros no, el aprovechamiento que unos personajes manifiestan y otros no, es un discurso político. Es inevitable que la película no tenga ese carácter, pero luego la película no juzga. La película lo que hace es mostrar, porque yo filmo de esa manera y el cine que a mí me interesa es el cine que es capaz de mostrar una realidad de manera más pura, prístina y diáfana para que después el espectador haga el gesto, el juicio sobre la película. La película siempre se completa en el espectador, en uno mismo. Uno, a pesar de que ve la misma película y la misma película se proyecta en todas las salas de cine y siempre es la misma, la película se transforma en cada uno de nosotros porque uno la decodifica, uno la completa con su propia experiencia y le da sentido a partir de los principios y los valores que uno tiene. Entonces, eso es lo interesante que hace el cine. La película no quiere hacer un juicio de nada. La película, por supuesto que tiene un discurso incorporado, hay un punto de vista que es el mío y que no representa a nadie más que mí mismo, pero también invita a una reflexión y invita también a que cada uno haga su propio juicio de esta experiencia. Eso también. Por eso que el elemento de realidad era muy importante, por eso que yo no quise nunca traicionar el elemento de realidad, incluso en el terremoto mismo, porque aun cuando todos sabían cómo había ocurrido el terremoto, era importante que la película lo presentara tal cual fue, lo más cercano a la realidad posible, para que cada uno llenara esa experiencia con su propia experiencia y tuviera sentido para cada una de las personas, y cada una de las personas además pudieran emitir un juicio sobre eso. Evidentemente, a pesar de que el terremoto es el mismo para todos, parece que no todos vivimos el terremoto de la misma manera, porque si tú vives en un edificio, ¿cachai?, no tiene las condiciones en su construcción que eviten esta catástrofe, el desplome, evidentemente te podés morir frente a un edificio que sí tiene esas condiciones. Un edificio como el de Alto Río es un edificio más barato que un edificio que tiene las normas de seguridad, y eso habla de que en Chile, al parecer, somos mucho más desprovistos a los pobres otra vez. El dichato, la gente que se muere son los pobres otra vez, la gente que no pasa como un pico son los pobres. Entonces, evidentemente que el terremoto, a pesar de que fue el mismo para todos, nos pegó de manera distinta a todos nosotros, y eso también constituye un discurso político y una visión de las cosas. La película lo entrega. Es un punto de vista en tercera persona, yo siento, que es la mía, pero es capaz de representar muchas experiencias que están ahí contenidas palpitando y que cada uno puede decodificar de la manera que le parezca. Luego la película igual esconde y contrabandea, ¿cachai? Hay otra película que es la debajo de la película narrativa, que es la evidente, la que todos están viendo, que es la de los sentidos, y es una película que básicamente se desarrolla sobre el lenguaje
semiológico, semiótico, ¿cachai? Que está desarrollado en la película, el lenguaje propio del cine. Claro. O sea, se puede decir también que la reflexión posterior también es una parte de la estrategia también. No alcanza a ser una estrategia porque no es pensado así ex profeso con anterioridad, es más bien un resultado natural. Yo creo que uno como realizador hace el primer gesto, que es entregar la película. El segundo gesto es la persona que lo recibe, como cualquier comunicación, ¿cierto? Ahí es lo que hay en una comunicación. Hay un emisor, que en este caso soy yo, que claramente tiene un punto de vista sobre las cosas, que está anclado en la realidad, que intenta ser lo más puro y real y verdadero y honesto con lo que ocurrió, y que es testimonial al mismo tiempo, pero luego hay una persona que codifica y es capaz de darle sentido, tener juicio, interpretar, recibir ese mensaje de la manera que le parezca. ¿Cuánto tiempo se destinó en hacer la película? ¿Era lo que tenía Total, pensado? ¿Se alargó? Sí, no, el proyecto estaba súper definido en el timing que finalmente se cumplió. La película se realizó completa en 8 meses. Fueron 3 o 4 meses de preproducción. Se filmó en 30 días de rodaje y luego se postprodujo en 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses. Una película que se hizo rápida. En postproducción. 4 meses en preproducción, ahí se escribió el guión, sí. Se hizo toda la recopilación de las historias que eran importantes para contar, se hizo el casting, se hizo las locaciones, todo. 30 días de rodaje y luego 3 meses de postproducción. 8 meses. Dentro de ese tiempo, ¿dónde están las estrategias comunicacionales? ¿Dónde se cada proceso tiene distintos desafíos. La preproducción básicamente es la de poder gestar la idea, transformarla en proyecto, en papel. Todavía no es película, eso se llama guión. Sí. Es una primera película que necesita ser financiada para poder ser realizada. Y esa primera etapa tiene que ver como con tratar de convocar inversionistas para que crean en este proyecto, porque había una experiencia real ahí incorporada y tenía todo esto que hemos hablado todo este rato. Luego está el rodaje, que es cuando ya logramos financiar la película y financiamos el proceso de hacer la película, que es una segunda película que aparece, y ahí el desafío mayor era poder convocar a las personas que habían participado de manera real en esta experiencia, en esta catástrofe, como los bomberos del edificio Alto Río, los vecinos del edificio Alto Río, todas las personas que nos ayudaron en el Bichato a recrear el momento y que finalmente ellos sintieran que lo que había ahí contenido en ese proceso y en esa segunda película, que es la que se filma, es una experiencia real y es un testimonio de su propia vivencia y que eso está siendo relatado de manera súper honesta y verdadera. Una tercera película, que es la película que aparece en la postproducción, que es una película que se monta, que es una película más intencional, es donde aparece finalmente la película, que nosotros vemos en el cine. Esa película es la que yo denomino como la tercera película, ¿cachai? Que es la película que vemos todos después en el cine, que es la película que se termina, que se completa con música. Claro, con la sonido. tangible al final. La tangible, la obra real, el registro Claro. mismo. Y finalmente hay una cuarta película, que es la película que te hablé hace un rato, que es la película que aparece en la experiencia real, cinematográfica, del espectador enfrentado a esa obra que yo entrego. Claro. Y esa es una cuarta película, que es la película que se lleva al espectador para la casa, digo yo. Que es la película que se queda viendo en su casa ahí cuando pone la cabeza en la almohada y empieza a revivir cada momento que tiene la película, que es lo que nos pasa a todos cuando vemos una película en el cine. Nos vamos con la película para la casa y la película queda dando vuelta y la película empieza a, en el fondo, dialogar con tu propia experiencia de vida. Dame un segundo. Sí, por supuesto. Aló, no sé. Mira, lo que pasa es que ahí tú tenés que hacer un ejercicio, yo que soy el director. Tengo que hacer un ejercicio que se disocia de ciertos procesos, porque si no, los procesos se ven en el fondo teñidos de algo que no les es propio, ¿cachai? La experiencia de un director es una experiencia de creación, no una experiencia de ejecutiva o de financiamiento. Esa es la experiencia de otras personas que están participando en el proceso. Uno colabora para que ambos en el fondo, el productor ejecutivo y el director puedan generar una visión en común, y él tiene que financiar lo que yo le estoy diciendo que hay que hacer. Pero en la difusión aparece un tercer agente que es como son las agencias de medios, ¿cachai? Ya, o sea, ustedes trabajaron con una agencia. Sí, con una agencia de medios. ¿Cómo se llama esa No me acuerdo. agencia? La de Pablo Curral. Es la que ha hecho todo. No me acuerdo cómo se llama. Te juro que no me acuerdo. Porque lo que uno trata de hacer ahí es tratar de
entregarle todos estos elementos para que ellos lo decodifiquen. Entonces ellos sí te dicen, mira, interesante esta idea que estaba en su génesis en el proyecto, que es donde estabas, la transforman en un discurso publicitario. Yo también hago publicidad, yo soy director de publicidad y hago comerciales, entonces también sé de lo que se trata eso, pero yo como realizador y como artista en este caso llego hasta ahí, ¿no? Y luego viene el gesto de ellos, que son publicistas, que tienen que ver cómo este mensaje está contenido en todo esto que hemos hablado, es capaz de llegar de manera más directa a las personas que tienen que llegar para que se sientan convocadas y vayan a Pero la el dinero